Bueno, Todopoderoso les bendiga, ¿cómo están? Bienvenidos, somos FESA Internacional y estamos trabajando con una materia que se llama Apocalipsis, ¿correcto? Y de ese Apocalipsis estamos trabajando el mensaje a las iglesias. Así es de que vamos a iniciar con él, hablando de las iglesias de Éfeso y Esmirna. Vamos a hablar de algunos aspectos generales del mensaje a las iglesias y posteriormente de cada una de ellas. Recuerden que habíamos dicho que Apocalipsis está compuesto de 5 grupos de 7 eventos cada uno. Y el primer grupo de esos 7 eventos es precisamente el mensaje a las 7 iglesias, ¿correcto? Una carta que se les envía a ellas y que está a partir del capítulo 1, versículo 9, al capítulo 4, versículo 11. Aquí están las iglesias en el mapa ubicadas, ahí está el mar Egeo y la mayoría son iglesias que quedan en puertos, ¿correcto? O muy cerca a la playa del mar Egeo. Y vamos entonces a trabajar con alguna de ellas. El mensaje a todas las iglesias tiene una misma estructura. El agiógrafo se cuida mucho de que sea una estructura, digamos, como muy uniforme para todos. Eso lo hace con el propósito de que el mensaje sea mucho más fácil de grabar, ¿correcto? Y que sea obviamente un mensaje organizado desde la literatura también, ¿ya? Aparte de que es un mensaje teológico, también tiene una organización literaria allí. Y ese mensaje para todas las iglesias contiene alabanzas o censuras o advertencias o exhortaciones, todas las anteriores, algunas de esas. En fin, por ejemplo, eh, el mensaje inicia con esto dice el que y se le adiciona una presentación que hace Jesucristo de sí mismo en cada una de las iglesias. Es diferente la manera en que él se presenta con cada una de las iglesias. Y esta frase, esto dice el que, hace recordar los eventos del Antiguo Testamento en cuanto al mensaje profético, que los profetas iniciaban su mensaje diciendo, así es el Señor, Coamar Adonai. Y efectivamente, recordemos que Apocalipsis es también una profecía, ¿ya? Entonces sigue como esa línea allí. Luego plantea otro aspecto, es yo conozco tus obras. En el mensaje a todas las iglesias se repite esta frase, yo conozco tus obras. Es importante entonces saber que delante del Todopoderoso estamos desnudos, que delante de Él no hay absolutamente nada que nosotros podamos esconder. No podemos ir con una máscara o con palabras muy elocuentes o muy estilizadas o con intentando asombrar a Dios con nuestra pseudo espiritualidad o algo así. El Señor conoce nuestras obras, más adelante hablaremos algo de eso. Y otra frase que se repite en el mensaje de todas las iglesias es al que venciere. Y se le da una promesa a la persona que vence lo que le toca vivir allí de todas esas circunstancias que están teniendo lugar en cada una de las iglesias. Entonces, como les decía, en el mensaje a las iglesias, Cristo no se presenta con un nombre o un título. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios tiene nombres y tiene títulos. Los nombres son, por ejemplo, el Elohim, el tetragrama divino, ¿ya? Y los títulos son, por ejemplo, cuando habla de Jehová Rafa, Sirkenu, Makadese, nuestra justicia, Nisi, ¿ya? Esos son títulos. La diferencia entre nombre y título es que el nombre es mucho más abarcante, describe muchos más aspectos del ser de Dios, mientras que el título se enfoca solamente en un digamos, aspecto de su carácter, ¿ya? Entonces se presenta con varias de esas cualidades o funciones, dependiendo, digamos, su estatus de divinidad o su poder salvífico y redentor o el rol como juez que tiene en el mundo, ¿ya? Por ejemplo, en Efesios 2.1 se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y los candelabros de oro. Aquí es importante también notar que dense cuenta que les voy a dar una referencia bíblica que está en el capítulo 1, porque en ese capítulo él se presenta con todos esos mm,
títulos y características, todas esas características que posteriormente repite en cada uno de los mensajes a las iglesias, ¿ya? Y luego, en cada uno de los mensajes de las iglesias, repite algunos de esos eventos que ya había presentado o de esas cualidades o características que había presentado en el capítulo uno. Por ejemplo, en el 1:16 13 y 16 dice, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y el 16 dice, tenía a su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Entonces, eso lo retoma en el 2:1, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los siete candeleros de oro. En la iglesia de Esmirna se presenta como el primero y el último y que murió y volvió a la vida, en el 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Pero en el capítulo 1, versículos 17 y 18, ya se había presentado de esa manera. Cuando le ve caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Luego, en la iglesia de Pérgamo, en el 2:12, se presenta como el que tiene la espada y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Y en el 1:16 ya lo había trabajado también. En el 1:16 dice, tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahí está. A la iglesia de Tiatira se le presenta como en el 2:18 el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce brillante, dice esto. Y ya en el 1:14 y 15 se había presentado de esa manera, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce brillante, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. La iglesia de Sardis recibe la descripción de el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, ¿ya? Y en el 1:4 también lo había planteado de esa manera. 1:4 dice, del que es el que era y el que debe venir, y los siete espíritus que están delante de su trono. Y el versículo 16 dice, tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. A la iglesia de Filadelfia se le presenta como en el 3:7 el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Y en el 1:18 dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. A la iglesia de la Odisea se le presenta como el testigo fiel en el 3:14. He aquí el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y ya lo había planteado en el 1:5 también. ¿Sí? Entonces, mire cómo retoma allí el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, como había planteado aspectos generales en el capítulo 1 que reitero en el mensaje a las iglesias, retoma posteriormente. A las tres iglesias, que son las tres primeras iglesias en cuanto al orden que está allí en la Biblia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, eh, concluye las cartas individuales con promesas, es decir, le promete cosas a esas iglesias. Y a las cuatro últimas, que son Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, concluye con la orden de que ellos tienen que oír con atención lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese concepto de oír allí tiene la connotación de colocar en práctica lo que se está diciendo. Es decir, no oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, como dice el texto bíblico, ¿ya? El Señor también alaba y reprocha a cuatro congregaciones, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis. Alaba a dos iglesias, Esmirna y Filadelfia, que son las iglesias que se salvan de que no les diga nada mal, y reprende a una, la Odisea, que es una iglesia terrible allí por lo que está haciendo. ¿Listo? Ahora, el mensaje a las siete iglesias está representando a la iglesia de varias maneras en varias épocas y en varias circunstancias. Por ejemplo, el mensaje a las iglesias representa a la iglesia universal, es decir, la iglesia en todo el mundo,
ha tenido, tiene y tendrá muchas de esas características que nos describe en cada uno de los mensajes de las iglesias, ¿ya? Somos seres humanos imperfectos, con una naturaleza caída. Estamos trabajando en pro de esa santificación de la mano con el Todopoderoso, ¿ya? Somos santos, pero la santidad es, digamos, una imputación, eh, eh, digamos, inmediata al recibir al Todopoderoso como Señor y Salvador. Pero la santificación es un proceso permanente, ¿ya? Entonces, representa a la Iglesia Universal, representaría también aquí a la Iglesia, lo que llamamos la Iglesia Invisible, ya que es esa iglesia que está conformada por gente de todos los tiempos, todas las edades, todas las épocas, todos los lugares del mundo, etcétera. Y también, obviamente, va a representar a las iglesias históricas de la época de Juan, porque ellos son los destinatarios iniciales de todo este evento. Claro que sí, las va a representar a ellos. Y también a las iglesias de todas las épocas. Aquí también esto está aplicando lo que hablamos de la interpretación del Apocalipsis, ¿no? Que es una interpretación pretérita, es una interpretación y un cumplimiento pretérito, pero también lo es interpretación y cumplimiento cíclico, y también es una interpretación y cumplimiento escatológico, ¿ya? Entonces, también obviamente las iglesias del Apocalipsis representarían a las iglesias de todas las épocas, es decir, las iglesias de allí del siglo primero, las iglesias de la época patrística, de la alta y baja edad media, de, de la época del Renacimiento, de la época moderna, de la época posmoderna, ¿correcto? Y también esas iglesias del Apocalipsis van a representar las iglesias de la escatología. ¿Cuánto tiempo dura todo este sistema? ¿Cuánto tiempo va a durar toda esta situación? No sabemos. Podemos llegar al 2100, podemos llegar al 2300, al 2500, podemos llegar al 3000, solamente Dios sabe. Pero de acá para allá, esas iglesias que estén aquí en el mundo serán representadas también por estas 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Ya? Entonces, es una representación, digamos, fiel, permanente, total, muy holística de todo lo que se vive dentro de la iglesia. ¿Ya? Y es que esas 7 iglesias enfrentaban peligros que eran comunes para ellos. Era una época, recordemos, de persecución, es una época de bastantes peligros y la iglesia, esa es, digamos, como la cotidianidad de la iglesia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las iglesias tenían que, digamos, lidiar con aspectos que estaban dentro de ellas, ¿ya? Dentro de las mismas iglesias y con aspectos también, peligros, ataques, situaciones álgidas de afuera, externas. Entonces, allí se trabaja eso. Por ejemplo, los judíos los calumniaban, ¿correcto? Recordemos que aquí y en toda la obra paulina vemos nosotros que se está lidiando con lo que llaman los judaizantes, que eran judíos que eh, o bien estaban en el judaísmo y atacaban al cristianismo desde allá el judaísmo, y había otros que aparentemente se habían convertido al cristianismo, pero querían obligar a los otros convertidos que procedían de los gentiles a que tenían que observar las leyes y las reglas judías. Ellos decían, bueno, a ver, ustedes están siguiendo a Jesucristo, ¿correcto? Y Jesucristo es judío. Entonces, ustedes tienen que observar las reglas del judaísmo para que sea un seguimiento verdadero, porque no pueden pretender seguir a un maestro judío sin observar el judaísmo, cosa que era falsa y que se lucha mucho contra ese aspecto. O sea, no necesariamente se tiene que guardar el sábado como día de reposo, no necesariamente se tienen que guardar las fiestas judías, no necesariamente se tiene que circuncidar a una persona como para decir, es que al guardar eso o al hacer eso estamos mucho mejor o más cerca de la verdad teológicamente hablando. No, porque esos son rudimentos del judaísmo como religión. Si bien Jesucristo es judío, como hablando desde la perspectiva étnica, pertenece al grupo étnico judío y también obviamente fue criado en el judaísmo como religión, pero de ahí a que Jesucristo avale el judaísmo como única
religión válida, correcto, y que debe ser observable para lograr la salvación del alma. No, no es así. Eso fue lo que precisamente pretendieron todos estos grupos que practicaban el judaísmo, los fariseos, los saduceos y otros grupos, los escribas y otros grupos reaccionarios políticos y bélicos y económicos, etcétera. Todos querían que Jesucristo dijera, yo soy fariseo, yo soy escriba, o yo pertenezco a este grupo o a este movimiento, pero Jesucristo no le copió a ninguno de ellos. No, porque él dijo, lo que yo traigo es superior a eso. Entonces, no necesariamente, reitero, hay que observar esas leyes, normas, tradiciones, que como bien dice el texto bíblico, hablándoles precisamente a esos grupos, ustedes colocan cargas en los demás, cargas muy pesadas, que ustedes no quieren cargar, mover ni siquiera con un dedo. Entonces, el judaísmo se había convertido y es en este momento algo muy denso, muy pesado, tremendamente lleno de detalles y de cosas muy, muy pequeñas y que tienen que cumplirse. Eso es una cantidad de simbolismo y todo eso. Y entonces el cristianismo viene precisamente a liberar, o el cristianismo, aquí toca tener en cuenta que Jesucristo no fundó el cristianismo. Y como les he venido diciendo, ni Jesucristo es el cristianismo, ni el cristianismo es Jesucristo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta mucho, porque también tocaría mirar del judaísmo. Ya el Señor se pronunció allá en el siglo primero, pero del cristianismo, ¿qué tanto avalaría a Dios en este momento? ¿Qué tanto diría Dios, yo estoy de acuerdo con eso? ¿O eso que están haciendo es correcto? O si tiene que decir, no, no es correcto. Allí tenemos que mirar esa perspectiva también, ¿ya? Y entonces, el Señor básicamente dice, el cristianismo es algo muy elemental, muy sencillo, muy básico. Y efectivamente lo es así. Y se pretende que se conserve de esa manera, no con esa cantidad de normas y de situaciones que están presentando y proponiendo todos esos grupos que estaban allí. Otro aspecto también era la persecución de afuera, por ejemplo, en el caso de Antipas, que fue muerto, donde, como dice la Biblia, en la ciudad donde mora Satanás, donde vive Satanás. Eso tiene algunas interpretaciones que las veremos más adelante. Y Antipas, que entonces es uno de los primeros mártires allí del Evangelio. O por otro lado, aspectos también que están dentro de la misma iglesia, con la famosa Jezabel, ¿correcto? Que es un aspecto de idolatría, de inmoralidad, de desenfreno, de no sujeción, de destrucción de la iglesia desde adentro. Y ya eso también lo tienen que soportar las iglesias, ¿ya? O otro aspecto que tienen que soportar son los famosos falsos apóstoles, los nicolaitas, más adelante vamos a hablar de ellos, que están predicando de manera herética, ¿ya? Y entonces hay que hacerle frente como efectivamente algunas iglesias le hicieron frente para tratar de frenar esas enseñanzas de ellos. Así es de que hay muchísimas tentaciones desde afuera, desde adentro, y tentaciones que trabajaban, digamos, de manera muy fuerte y pesada para intentar que los adeptos de Jesucristo se dieran y se devolvieran en su fe y en su experiencia y relación con Dios, lo cual obviamente sería mortal para los creyentes. Entonces, frente a todo eso, se les hace unas advertencias, se les hace tengan cuidado ustedes de no caer en ABC, ¿ya? Y también hacían, por otro lado, que toda esa atracción, que el pueblo adoptara esa conducta cristiana laxa y que confiaran en las riquezas materiales. Y es que era bastante fuerte allí porque había unos grupos que al volverse cristianos, por ejemplo, si tenían sus empresas, ellos eran desalojados de su empresa, ¿ya? Esas empresas eran incautadas, sus casas también eran incautadas. Ellos tenían que salir de los gremios de trabajadores a los cuales estaban afiliados. Y todas esas personas llegaban a pobreza. Bueno, más adelante les hablo un poquitico más de eso. Entonces, eso es bastante fuerte. Y entonces, por eso el Señor, en su mensaje,
les dice, sean fieles hasta el final. Y obviamente porque hay recompensa para toda esta situación allí, ¿ya? Y la recompensa es de varios factores, por ejemplo, el sentarse con él en su trono en el 321 y otros aspectos allí que vamos a ir viendo en el mensaje a cada una de las iglesias. Como les comentaba, son iglesias que quedan, digamos, algunas muy allí en la costa del Mar Egeo, otras un poco adentro, pero son iglesias que tienen una ubicación bastante interesante. Vamos a ir viendo el mensaje a cada una de las iglesias, ya de manera particular, empezando con la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad principal de Asia Menor y a Éfeso se le llamaba la Feria de la Vanidad de Asia. Era una ciudad muy hermosa, ya muy adinerada y era un centro tanto religioso como comercial de Asia. En Éfeso había una cantidad de templos al emperador, a una cantidad de dioses y divinidades que estaban allí y todas esas divinidades tenían un templo allí como representación de esos dioses y de esos cultos allí en Éfeso. Y también era un puerto comercial muy importante, ¿ya? Y Éfeso, curiosamente, fue uno de los primeros lugares donde se instauró el culto imperial, ¿ya? Y Domiciano, que fue uno de los emperadores, le dio el título de guardiana de su templo a la ciudad de Éfeso. Recordemos que ese culto imperial, eso no es propio ni único del Imperio Romano. Desde siempre digamos, los que estaban a la cabeza de los diferentes sistemas de gobierno se autoproclamaban dioses o se decía de ellos que eran hijos de los dioses o dioses encarnados. Por ejemplo, el faraón de Egipto se consideraba la encarnación de Dios, que él era el encargado de la fertilidad, de las lluvias, de las cosechas, del control del río Nilo. Todo eso se le atribuía al emperador. Es una cosa loca, pero en la monarquía, los imperios y los pueblos que tenían un sistema gubernamental monárquico, eh, también los monarcas se autoproclamaban dioses, se les consideraba de esa manera, ¿ya? Y aquí el Imperio Romano, pues lo que hace también es aceptar, digamos, esas posturas, era muy conveniente para ellos porque, pues, perdón, si mi faraón, si mi rey o mi emperador es Dios, pues espectacular. Recuerden que en una clase anterior les hablaba de que Domiciano, por ejemplo, cuando daba la orden de matar a alguien en el edicto se decía, es la voluntad de nuestro Señor y Dios Domiciano matar o que X persona deje de estar viviendo. Se dice que Domiciano le colocó el título de reina del cielo y esposa de Dios a la esposa. Y al hijo le colocó el título de hijo de Dios. Entonces, eso es bastante fuerte. Y obviamente a él le favorecía ese título y ese culto y ese templo que había para él en Éfeso, ¿ya? Entonces, sobre todo porque Éfeso era una ciudad grande, 225.000 habitantes, estamos hablando del siglo primero después de Cristo, una ciudad de ese número de habitantes en esa época es una ciudad muy grande, ¿ya? Tiene un gran puerto en el mar. Y también allí en Éfeso, otro de los templos que había era el templo de la diosa Diana. Dependiendo de las diferentes cosmogonías, se cambia el nombre de esas diosas. Era diosa Diana, pero para otros era la diosa Artemisa. Esa es la misma que en la Biblia se llama también la diosa Ashera, ¿ya? Para otros es Semiramis, etcétera, pero reitero, es el mismo concepto. Allí era la diosa de la fertilidad. Ahí en la laminilla está una de las representaciones de ella y todas esas protuberancias que tiene al frente son pechos, ¿ya? Son pechos allí porque es la diosa de la fertilidad. En otras representaciones se ve a ella misma, pero con la zona, digamos, vaginal muy pronunciada y muy marcada.
Entonces, ese es el aspecto. Y ese templo a la diosa Diana era considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo. Era un templo muy, muy grande. Tenía 104 metros de largo por 49 metros de ancho por 18 metros de fondo. 18 metros perdón, 18 metros de alto. Si una casa de un piso tiene 2,5 metros, de dos pisos tiene 5 metros. eh, 18 metros, ¿cuántos son? ¿Cuántos pisos son? Una casa de cuatro pisos tendría entonces 10 metros. O sea, que era más o menos como unos 7, 8 metros allí. De 7, 8 pisos. Un templo como de 7, 8 pisos. Era bastante, bastante alto y grande. Ese templo tenía más de 100 columnas. De esas columnas, muchas de ellas eran talladas a mano. Era toda una obra de arte. Los templos allí en esa época y mucho más atrás y en todos los lugares, en Ugarit, en Sumer, entre los hititas, entre los caldeos, etcétera, los templos eran una concentración de los tres grandes poderes, el poder político, el poder económico y el poder religioso. Era una concentración de esos tres poderes en un solo lugar, ¿ya? De ahí que David se da cuenta de eso y David quiere construir ese templo al Señor, ¿correcto? Pero de pronto una interpretación, digamos, como muy evangelista, evangélica y espiritualista del texto es, no, pues el hombre conforme al corazón de Dios, ese salmista tremendo, quiere estar allá todo el tiempo metido en el templo, componiendo canciones, componiendo letras, diciendo esto no es mundo aquí, esto tiene que ser un re, o, mi, o, fa, y allí, no, o sea, eso es una interpretación muy bonita, muy idealista, pero realmente no es así. O no es solamente así. David se da cuenta que, reitero, los templos son una, eh, una, una concentración de los poderes más importantes y David quiere esa concentración y todos los reyes quieren esa concentración de poderes allí. Otro templo que estaba allí en Éfeso también era el templo del dios Baco, ¿correcto? Pero, como le comento, esos templos no solamente servían como lugares de adoración, también servían como bancos. Allí se guardaban muchísimos tesoros y el templo de Diana, por ejemplo, que es el que estamos hablando, era realmente una galería de arte. O sea, esos templos eran tremendamente lujosos. Era la edificación más lujosa que había en las ciudades, ¿ya? Y obviamente estaban dedicados a cada una de esas divinidades allí. Ahora, por otro lado, también los templos, incluyendo este templo del que estamos hablando, a la diosa Diana, fungían como un lugar de asilo para algunos crímenes que habían cometido algunos criminales. Recordemos nosotros, no sé si ustedes recuerdan que la Biblia habla de que en el templo de Salomón había unos cuernos en un altar, ya en el altar había unos cuernos. Y esos cuernos eran, no sé si ustedes recuerdan también que hubo, por ejemplo, gente que cometió errores o delitos y lo que hacían era salir corriendo al templo y asirse de esos cuernos del altar. Si una persona lograba llegar allí y asirse de los cuernos del altar, entonces allí quedaba como libre de muchos delitos que hubiese podido cometer, ¿ya? Pero también, digamos, había un elemento de legal que debían observar los sacerdotes. ¿Recuerdan ustedes ese versículo? Señor, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En la mañana oirás mi voz, en la mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Cuando una persona había llevado, digamos, algún problema legal que tenía ante jueces y todo este asunto y habían fallado en varias instancias en contra de él, o algunas a favor y otras en contra, el último recurso que tenía la persona acusada era ir al templo, ¿ya? Y en el templo le contaba su problema al sacerdote y el sacerdote tenía que pronunciarse. Y esa palabra, que era la última instancia, la del sacerdote, si el sacerdote lo absolvía, entonces quedaba suelto.
Si el sacerdote decía, no, mijo, es que realmente sí lo que hizo usted es culpable, nada que hacer. Y el sacerdote pensaba en todo lo que se había dicho, las pruebas y todo ese asunto, y todas las mañanas el sacerdote se levantaba y emitía juicios a favor o en contra de las personas. Por eso entonces dice, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esperaban entonces digamos, como esa pronunciación de ese juicio, reitero, a favor o en contra, y eso se hacía en el templo, ¿ya? Entonces, porque servían también como asilo los templos para sus crímenes y criminales. El asunto es que también la, la, allí en el templo estaban los nicolaitas. Voy a leer los primeros capítulos del mensaje, los primeros versículos del mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí está. Entonces, allí habla de que en la iglesia de Éfeso estaba una secta que se llamaba los Nicolaitas. Era una secta herética, es decir, predicaban herejías allí. Y los Nicolaitas estaban tremendamente comprometidos con una sociedad pagana, ¿ya? Estaban dentro de la iglesia, pero dentro de la iglesia estaban coqueteando afuera de todas las dinámicas sociales que estaban afuera de la iglesia y que eran parte de una sociedad pagana, por lo tanto eran dinámicas que estaban en contra de la ley del Señor y del sistema propuesto por Jesucristo, ¿ya? Entonces allí eso es algo bastante álgido para el cristianismo y su mensaje. Este Nicolás, si se llama Nicolaitas, es porque el padre o el fundador de ellos o el líder de ellos era un tal Nicolás. ¿Quién es ese Nicolás? Está allí en Hechos capítulo 6. Recordarán ustedes cuando se habla de que las viudas de los griegos eran desatendidas y entonces buscaron gente que sirvieran a las mesas. Mire lo que es el 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquia. Se cree que es el Nicolás que estaban mencionando acá y que fue escogido para llevar adelante un ministerio y que sin duda aquí era cuando nosotros leemos más adelante, a más atrás dice, busquen pues hermanos de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, para que les encarguemos este trabajo. Imagínense que de toda esa situación y esas características las tenía también Nicolás, pero por algunas circunstancias se dejó llevar y terminó entonces vendiendo, cambiando, adulterando el mensaje simple, sencillo y profundo del cristianismo, ¿ya? Y entonces aquí lo vemos entonces como un maestro hereje, ya como un maestro indeseable de la palabra del Señor. Un gran ejemplo también para nosotros de que nos cuidemos, de que cómo iniciamos, cómo proseguimos y cómo terminamos con nuestro ministerio, con nuestra relación con el Todopoderoso y que no nos desviemos por el camino, porque muy fácil desviarse, muy, muy fácil desviarse. ¿Ya? En la palabra o el concepto de Nicolaitas significa conquistar al pueblo. ¿Y cómo se conquista al pueblo? Pues simplemente pan y circo para el pueblo, ¿no? Entonces, allí básicamente lo que ellos pretendían era tener contento al pueblo, para que así ganarse el favor de ellos y que los apoyaran y respaldaran en las propuestas que hacían posteriormente. Había varios grupos heréticos en las diferentes iglesias. Aquí en Éfeso se habla, y en otra iglesia también, se habla de los nicolaitas. Para los de Pérgamo está
los que sostenían la enseñanza de Balaán. Balaán, que recordemos, era el falso profeta que Balaj contrata para que venga y maldiga al pueblo de Israel. Ellos van a otro país, Balaam no es de Israel, está en otro país por el norte de Israel y de allá lo traen. El lugar de donde viene Balaam es un lugar de brujos. Balaam es un brujo que tiene el mismo nivel espiritual de Moisés, pero espiritualidad satánica. Moisés, espiritualidad celestial. ¿Ya? Y que es motivado a venir a maldecir al pueblo a pesar de que Dios le advierte, pero por la ganancia. Entonces, este es Balaam, son aquellos que cobraban fuertes sumas de dinero y que aparte de esa costoso del dinero, enseñaban falacias al pueblo, ¿ya? Entonces, enseñaban mentiras. Aquí, sobre todo, los falsos grandes apóstoles que estaban allí en varias iglesias, a ellos, sobre todo, eran los que cobraban grandes sumas de dinero por enseñar mentiras. En la iglesia de Tiatira estaban los que seguían a Jezabel y allí practicaban todo lo que se les enseñaba. ¿Ya? Y en la iglesia de que estamos estudiando en Éfeso, el Señor se les revela como el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas, ¿correcto? Y el que anda en medio de los candeleros de oro. Ese tener en su mano derecha las 7 estrellas, básicamente significaba que es el Señor el que tiene en su mano el poder y la autoridad para proteger a sus siervos, ¿ya? En medio de esas circunstancias, realmente las autoridades romanas estaban cometiendo muchos vejámenes contra las iglesias. Pero el Señor les dice, finalmente el que tiene la verdadera autoridad soy yo, ¿ya? Dice Jesucristo, porque esas autoridades que están allí, el emperador, todos los que pertenecen al ejército romano, tienen autoridad, pero finalmente tendrán que darle cuenta también a Dios por lo que hicieron con esa autoridad que se les había entregado. Entonces, a quien finalmente se le debe dar cuenta de todo es la máxima autoridad y ese es entonces el Todopoderoso. ¿Listo? Entonces, también está diciendo que todo su pueblo está en su mano, a pesar de todo lo que les está pasando, a pesar de que aparentemente el imperio tiene el control. No, el control lo tiene es el Señor. Y nadie será dañado sin que el Señor lo permita. ¿Ya? Entonces, eso es eso. Luego dice, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Entonces, aquí, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto, es una referencia a la luz que debe destellar la iglesia, ¿ya? El Señor ha colocado en la iglesia, y como bien dice en los evangelios, una luz no se coloca debajo de una mesa, sino que se coloca encima de ella e ilumina a todos los que están en la casa, ¿ya? Entonces dice que es importante que nosotros brillemos en la oscuridad en la cual nosotros estamos. El mundo está en tinieblas espirituales. Nosotros tenemos esa luz de Cristo alumbrando en nuestras vidas y por lo tanto entonces se pretende que esa luz brille en la oscuridad, ¿ya? Dice, yo conozco tus obras, tu duro trabajo y paciente resistencia. Aquí viene el sustantivo obra. Lo incluye todo y se puede interpretar en el sentido de acciones tanto buenas como malas. El término para obra en el hebreo, en el griego es ergón, ¿correcto? O ergo. Entonces, y aquí el Señor conoce absolutamente todo, todo, ¿correcto? De nosotros, lo bueno y lo malo. Una vez más digo, delante de Dios estamos desnudos. Y el Señor conoce exactamente lo que yo pienso, lo que yo soy, lo que yo hago allá, en mi intimidad, donde nadie me está viendo. En la intimidad de mis pensamientos, el Señor conoce absolutamente todo eso, ¿ya? Y obviamente aquí en el mensaje a la iglesia de Éfeso, tiene un sentido más de yo conozco tus obras, más de las acciones buenas de que las acciones malas, ¿ya? Yo conozco tus obras.
Es decir, está enfatizando más en lo positivo que en lo negativo, porque ellos habían hecho cosas, por ejemplo, como oponerse a los malos, oponerse a los falsos apóstoles, oponerse a los nicolaitas, ¿ya? Era eh, una iglesia que estaba muy preocupada por mantener esa doctrina y mantener la enseñanza, reitero, de Jesucristo, de su palabra. Y tenían una actitud de paciencia y de resistencia, de perseverancia frente a todos esos conflictos que ellos estaban viviendo. Recuerden que había gente que estaba muriendo permanentemente, estaban siendo encarcelados y muertos, ¿correcto? Y sin embargo, esta iglesia se da testimonio de que es paciente, resistente y perseverante, ¿ya? Entonces, eso es lo que el Señor les dice. El término allí para paciencia y para resistencia es hupomoni. Y otra vez juega con los números en la Biblia. Él está 7 veces en el Apocalipsis hablando, reitero, de paciencia y de resistencia. Y obviamente refiriéndose a la perseverancia que tienen que tener los santos en el 1:9, en el 2:2, 2:3, en el 3:10, 13:10, 14:12. Dice, voy a leer literalmente el significado de este término. Es una cualidad interna que se expresa en la espera de Jesús, en cuya ausencia el creyente da testimonio de él en forma perseverante hasta el punto de sufrir la muerte a causa de la persecución. Aquí, entonces, el concepto de paciencia y resistencia es esperar en el Señor, siendo perseverante, incluso aunque estoy corriendo peligro de muerte o llego a ser asesinado por la causa de Él. Y sin embargo, reitero, estoy siendo paciente y estoy resistiendo. Eso es lo que significa el término, ¿ya? Y también les dice, ustedes no pueden soportar a los malos. Eso está muy bien. El verbo griego que para poder es duni o dini, depende de la escuela de pronunciación del griego. Y eso es básicamente lo que propone es que una persona que tiene un corazón dispuesto para el Señor, dedicado para servir al Señor, no le da cabida al mal y tampoco puede soportar a quienes hacen lo malo de forma voluntaria y permanente. O sea, nosotros somos seres humanos, ya imperfectos, y sin duda nosotros hemos cometido muchas infracciones, hemos dañado, etcétera, pero muchas veces de eso se hace sin querer, se hace sin dolo, sin hacerlo de manera voluntaria, planeando y posteriormente ejecutando eso que se planea. Recordarán ustedes que la Biblia habla de que hay de los que maquinan en sus camas mal y luego lo llevan a cabo porque tienen el poder para hacerlo. Entonces, a esa clase de personas no se tolera, un siervo del Señor no la puede tolerar, ¿ya? Y entonces se refiere como a eso. No puedes soportar a los malvados. Entonces, el seguidor de Cristo no puede tolerar a ese malvado, ¿ya? Que aparte de que planea, luego ejecuta, luego justifica esa maldad. No quiere arrepentirse, sino que desea seguir haciendo maldad. ¿Ya? Eso es bastante fuerte. Y el Señor alaba a esa iglesia por todo eso que está haciendo. Son muchas cosas buenas que está haciendo allí. Otro aspecto que hacían era poner a prueba esas falsas enseñanzas de los falsos apóstoles y maestros que pretendían hacer pasar a la gente o convencer a la gente de que ellos se exponían la verdad, pero no era así. Y han soportado todas esas dificultades en el nombre del Señor. Ahora, esta gente no solamente hacía un análisis de las obras de estos personajes, sino que también tomaban acción en contra de ellos.
ya tomaban acción en contra de estas personas aquí y les prohibieron entrar en la iglesia. ¿Ya? Y ese era un ejemplo grandísimo para que otras iglesias lo siguieran. Es decir, aquí el aspecto es, sabemos, reitero, todos tenemos errores, todos tenemos situaciones allí, pero aquí estamos hablando de gente que se huelga en hacer la maldad planeada, ejecutada y que no tienen el más mínimo asomo de arrepentimiento. Frente a todo eso es que se propone algo, digamos, que estas iglesias actúan prohibiendo la entrada a esas personas. Cuando hay alguien que está dañando una iglesia, digamos, muy, de manera muy, que, muy adrede, correcto, entonces a esas personas no, mm, no se les debe soportar en la iglesia, ¿ya? Entonces eso es lo que está pasando allí con estos personajes. Y se habían constituido entonces en un ejemplo, en un referente para que otras iglesias actuaran de la misma manera con los malos, con los perversos allí. Pero fíjense algo bastante fuerte, y es que a pesar de todo eso que está haciendo la iglesia de Éfeso, hay un reclamo para ellos. Has abandonado tu primer amor. Has abandonado tu primer amor. A pesar de todo eso que estaban haciendo por Dios, por su obra, lo hacían con, no con el principio del amor, con la premisa del amor que tuvieron los primeros años de servicio. Aquí, curiosamente, también este, este reclamo que Dios les hace a ellos sugiere una fecha tardía para el libro del Apocalipsis, porque se supone que los primeros creyentes de la iglesia de Éfeso estaban en ese primer amor e hicieron todo en medio de ese primer amor. Y ya esta segunda generación están haciendo las cosas, pero no tienen ese primer amor allí. Ahora, este reclamo parece a primera vista como injusto por todo lo que se está haciendo y como que, bueno, no sé, uy, pero muy fuerte que se le reclame porque es que no tienen el primer amor. Y entonces allí eh, no es en sí un reclamo para amargar la vida ni nada de ese asunto, es que el Señor sabe que cuando uno hace las cosas con el ingrediente del amor, es decir, que el amor es lo que lo motiva a uno, las cosas son mucho más fáciles, más agradables. Dese cuenta cuando usted tiene, por ejemplo, una pareja y el amor por a veces circunstancias se ha venido enfriando o ya murió, ya no está, ¿qué pasa con esa relación? Eso es como empujar cuesta arriba un carro varado. Es muy complicado, pero cuando todo está como aceitado con con ese ingrediente vital que es el amor, todo fluye de manera más fácil. Entonces el Señor lo que les está diciendo, mire, si ustedes hicieran todo lo que hacen, todo eso engrasado con ese aceite, con esa grasa del amor, todo sería muchísimo más fácil para ustedes. Y efectivamente, cuando usted ama a alguien, definitivamente es muy diferente a cuando se vive en una relación por conveniencia o por el que dirán, o por el ministerio, o por ABC. Entonces, de ahí que el Señor les dé esa exhortación a ellos a que vuelvan al primer amor. Y aquí es un mensaje para nosotros también, ¿correcto? Yo estoy desde pequeño en la iglesia y muchos de ustedes también, sin duda, hace mucho tiempo estarán allí. Y en ese proceso, obviamente, habrá aspectos, circunstancias, cosas que se hacen, ya sea por costumbre, ya sea por obligación, por compromiso, por a veces circunstancias, pero muchas veces tenemos que reconocer que muy poco amor habrá en muchas de esas cosas que nosotros hacemos. Y eso se convierte en una carga, en un problema, en un desasosiego, en un desgano. ¿Por qué? Porque el amor ya no está presente. Entonces el Señor
lo que habla de nosotros es, hagamos las cosas con amor, volvamos a ese primer amor con el que hacíamos esas cosas allí. Y ese es el reclamo que le hacen a ellos. Y luego les dice, por tanto, recuerde el lugar desde donde han caído, arrepiéntanse y hagan las primeras obras. De no ser así, iré hasta ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a no ser que te arrepientas. Ese texto es bastante fuerte y vale la pena como analizar varios verbos y tiempos verbales que están allí, ¿ya? Porque a partir de eso el Señor va a tomar, digamos, como ciertas acciones. Primero está el mandato de recordar. En el hebreo, en el griego, el término que está allí es nimoneno, nimoneno, y está en tiempo presente, es decir, como quien dice, la traducción más adecuada sería como sigue recordando, recuerda permanentemente, y luego les dice, recuerda de dónde has caído, pentoques, pentoques en el griego, está en tiempo perfecto, y es decir, pasado, futuro, es pasado, pretérito. Y eso lo que significa es que, a ver, ese caer no se da en un día, no se da de un momento para otro, sino que eso se da con el tiempo. O sea, va pasando lo que nosotros, recuerdan la famosa anécdota de la rana que siempre se cuenta en los púlpitos y todo ese asunto, de cómo ese animalito, si obviamente se mete en agua caliente, pues es un ser vivo que siente, va a saltar rápidamente de allí, pero si se deja ahí, se va calentando el agua, ella va calentándose con el agua y se puede morir cocinada sin darse cuenta, ¿ya? Entonces, allí podemos estar muriendo, podemos estar acostumbrándonos a tantas cosas y hacerlas sin que sean, reitero, un primer amor. Y ese es digamos, como la, mm, el reclamo que el Señor le hace a ellos. Esa caída que ustedes están teniendo no es de una sola acción, no es de un solo momento, es permanente, ¿ya? Eh, entonces se está trabajando. Luego les dice que se arrepientan. La palabra para arrepentirse en el griego es metanoia. Aquí la forma en la cual está el verbo es metanonzón y es un aoristo. Cuando un verbo está en el griego en aoristo, lo que significa es que es una acción que se da una sola vez, pero que las consecuencias de esa acción duran para siempre, ¿ya? Entonces, el arrepentimiento debe ser una sola vez y que esas consecuencias o esas características de ese arrepentimiento sean permanentes en nuestras vidas, ¿ya? Y les dice que deben realizar las obras que hacían antes. Prota erga poison, prota erga poison. Entonces, hagan las obras que hacían antes. La idea es que ese arrepentimiento tiene que llevarlos a cómo se arrepentían lo que hacían los predecesores de ellos, la manera en que trabajaban para el Señor, con el primer amor. Y viene una amenaza. Si no se arrepienten, iré. Ercoma, y es un verbo de ponente allí. Eh, Básicamente está en un tiempo presente para indicar una acción inmediata. Es decir, ya no hay tiempo, el tiempo se está acabando. Si ustedes no toman medidas ya, el asunto se les va a complicar porque ya no hay tiempo. Voy a actuar, ¿ya? Y luego les dice que si él va, entonces va a quitar el candelero de su lugar. Quinizo es no es una posibilidad, es la posibilidad está en que se arrepientan o no, pero si no se arrepienten, va a ser una certeza. Va a venir y va a quitar el candelabro de su lugar, ¿ya? Y otra vez viene el verbo metanoia, aquí en este caso con la expresión metanoisis, eh, para decirles arrepiéntanse. Pero curiosamente aquí pasó algo bastante fuerte porque la iglesia de Éfeso no logró su estado anterior, es decir, no recuperaron el primer amor.
y se dejaron finalmente permear por la cultura grecorromana, se dejaron permear por la religión imperial y efectivamente el candelabro fue quitado. La iglesia de Éfeso no existe más y hoy es un sitio musulmán. Entonces no hicieron caso a ese aspecto que les estaba exhortando el Señor a tomar el primer amor. Que Dios nos ayude a permanecer en ese primer amor por Dios y por su obra, porque así, reitero, haremos mucho más y mejores cosas, ¿ya? De las que estamos haciendo en este momento, con la actitud adecuada, porque finalmente recordemos que en Dios las actitudes son las que cuentan, las actitudes. Entonces, eso es como muy importante allí. ¿Listo? Bueno, no sé, reitero, si tiene alguna pregunta, aporte comentario, por favor, al grupo de WhatsApp, donde tenemos la posibilidad de solucionar preguntas, aportes, comentarios. Bienvenidos todos. Muy bien, hablemos un momentico de la iglesia de Esmirna. Estábamos hablando de la iglesia de Éfeso, hablemos de la iglesia de Esmirna. Aquí está en el capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escriba al ángel de la iglesia en Pergamo. En fin, ahí está. La iglesia de Esmirna está por el mismo sector de la iglesia de Éfeso, pero está hacia el norte, es decir, arriba en el mapa de Éfeso está Esmirna, a 60 kilómetros de ellos. Y Esmirna era una ciudad muy, muy bonita. También era una ciudad costera, obviamente, allí en la bahía del Mar Egeo, y era una excelente ruta comercial porque estaba ubicada entre la India, entre Persia y Roma, ¿ya? Así es de que había una cantidad impresionante de comercio con esta ciudad. Lo que en esa ocasión se llamaba Esmirna, en la actualidad es Turquía, ¿ya? Y resulta que, bueno, sí, por lo menos escuchamos hablar de Turquía y recordemos que siempre los turcos los asociamos con el comercio, ¿no? Entonces, esa era la ciudad de Esmirna allí. Dense cuenta que aquí en el mensaje a Esmirna dice el que estuvo muerto y vivió. La ciudad de Esmirna también estado muerta y había revivido, porque cuando en esas épocas de las conquistas eran diferentes. En la actualidad las conquistas son económicas, son culturales y otras clases de conquistas, ¿no? Pero en esa época era el pueblo que conquistaba, iban al pueblo conquistado y habitaban allí, vivían, o si había quedado algo para vivir, porque por lo general destruían las ciudades y las incendiaban y todo ese asunto. Los lidios habían arrasado la ciudad de Esmirna, pero luego fue reconstruida y reconstruida mucho mejor de lo que había estado anteriormente. Tenía edificios, vías bien pavimentadas, era un espectáculo visual, la ciudad de Esmirna, ¿ya? Y entonces, eh, Esmirna se da cuenta del creciente poder de Roma, Roma se da cuenta de las posibilidades de Esmirna y hay allí un maridaje bastante fuerte entre ellos dos, porque se ayudan mutuamente, ¿correcto? Se colaboran mutuamente y ambas se fortalecen, ¿ya? Entonces era un vínculo inquebrantable entre los dos lugares. Y Esmirna beneficia a Roma porque obviamente está ubicada allí en el mar Egeo, y recordemos que en esa época, pues, digamos, parte del poder económico, el poder económico y militar, pues se movía a través del mar. Y allí estaba entonces Esmirna, digamos, siendo como en un equilibrio
en ese poder naval bélico, ¿ya? Ahí también estaba, en la Alamedilla está el famoso Coloso de Rodas, que era otra de las maravillas del mundo antiguo. Ya habíamos hablado de una de las maravillas del mundo, que era el templo de Diana, y esta es otra maravilla del mundo antiguo, que era el gigante o el Coloso de Rodas, ahí en Esmirna, ¿ya? Y estos de Esmirna también allí querían llevar a cabo el culto al emperador. Y en el 26 después de Cristo solicitan entonces a Tiberio, el emperador, que se construya un templo en honor a él y en honor a otras deidades en la ciudad. Eso, eh, ellos obviamente querían congraciarse con los emperadores, haciendo templos para ellos y, y- y celebrándoles cultos. Entonces eso era muy importante para estas personas, ¿ya? Entonces ellos, los de Esmirna, también quisieron construir su templo y celebrar sus cultos al emperador y a otras deidades allí, ¿ya? Entonces la ciudad de Esmirna adoraba a Roma y eso era, digamos, como bastante evidente allí. Esmirna tenía varias escuelas que eran, digamos, como de lo más avanzado que había en esa época de ciencias, de medicina. Reitero, tenía unas construcciones muy modernas para su época, vías pavimentadas, estamos hablando, mire, del siglo primero después de Cristo. Sin embargo, había un desarrollo urbanístico muy importante allí. Otro de los templos que había en Esmirna era el templo del dios Baco, que era el templo, si no me equivoco, el dios del vino, ¿ya? Y también tenía su templo allí, reitero, muchas divinidades tenían sus templos allí en Esmirna. Y claro, cuando hay comercio, también están los judíos allí, porque ellos también siempre están detrás del dinero. Y había muchos judíos apóstatas que vivían en Esmirna. Apóstatas, es decir, que habían abrazado el cristianismo, pero que después se habían devuelto allí y habían preferido tener un contacto más con el mundo y con el comercio que con el Señor. Por otro lado, también Esmirna se cree que era el lugar donde había nacido Homero. ¿Recuerdan ustedes a Homero? El de la Ilíada, el de la Odisea. ¿Ya? Era un poeta, literato, dramaturgo griego que se cree que era ciego y sin embargo hizo unas composiciones espectaculares allí, como los libros que le mencioné. Y se cree que Esmirna era la cuna de, ¿listo? Y aquí en Esmirna, lo que pasa es que había muchos creyentes que habían tenido sus empresas, sus negocios y sus casas, y estaban bien ubicados económicamente, pero al abrazar el cristianismo, ellos eran sacados de los sindicatos o de los gremios de trabajadores a los que pertenecían antes de su conversión. Es decir, eso de los sindicatos y las agremiaciones de acuerdo a las profesiones, eso no es de ahora que existe, eso ha existido desde mucho tiempo atrás y eso pasaba en Esmirna. Entonces una persona, reitero, tenía su empresa, tenía sus empleados, su casa, su familia, etcétera, pero al abrazar el cristianismo, entonces todo eso les era incautado, todo eso lo perdían y entonces llegaban a la pobreza y a la mendicidad. Reitero, todo por abrazar el cristianismo. En el siglo primero, ser cristiano no era una cuestión de esnovismo, de abrazar lo que está de moda en este momento, no. Eso era una cuestión de alta traición, era una cuestión de vida o muerte, de cárcel, de perder todo lo que se tenía. Entonces una persona allí se volvía cristiana realmente porque el Señor había tocado su corazón, pero de resto, pues era un poco complicado allí, porque estos personajes, por ser cristianos, al abrazar el cristianismo, perdían el derecho de pertenecer a esas agremiaciones y perdían entonces todo su estatus social, económico, ¿ya? Y industrial o comercial. Y pues obviamente era una caída en picada muy fuerte, hablando reitero, en esas áreas allí. Entonces, claro, muchos empobrecieron allí. Así es de que la iglesia en Esmirna era muy pobre, aunque la ciudad de Esmirna era tremendamente adinerada, ¿ya? Y esas personas, aparte de que terminaban siendo empobrecidas,
también terminaban sufriendo persecución. Por ejemplo, otro de los mártires también allí, de los primeros mártires, fue Policarpo, en el 156 después de Cristo, tenía 86 años. Y este personaje fue quemado vivo porque se negó a maldecir al Señor y a negar, a renegar de la fe, ¿ya? Este Policarpo había sido obispo de Esmirna muchos años. Y la autoridad puesta en Esmirna por el Imperio Romano le dijo, bueno, mijo, escoja allí. O sea, usted puede negar a Jesucristo y seguir viviendo, o puede seguir confesando a Jesucristo como su Dios y Salvador, pero va a morir. Entonces, lo que Policarpo dice es, he servido a Cristo por 86 años y nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó? Termina diciendo mi Señor y Dios, y frente a eso, entonces no queda otra opción que la muerte. Son los mismos judíos, curiosamente, recordemos que los judíos hay muchas cosas que no pueden hacer en el día de reposo. Y ese día que se lee ese dicto y que matan a Policarpo es un día de reposo, un Shabbat. Sin embargo, los judíos fueron los primeros en recoger la leña, en hacer la hoguera, ¿correcto? Y a ellos no les importó transgredir la ley, lo importante era hacer una hoguera y matar a este cristiano, ¿ya? Entonces, eso pasó allí. Reitero, la ciudad de Esmirna era tremendamente rica, pero la iglesia de Esmirna era tremendamente pobre, en extremo, en extremo. ¿Por qué? Reitero, les confiscaban sus bienes, sus empresas, sus casas, todos sus bienes terrenales, y eso era una situación bastante fuerte, ya que le toquen el bolsillo a usted por la causa de Jesucristo, es muy fuerte. La palabra para pobreza acá es tojeya, tojeya, que es la pobreza del mendigo. Hay niveles de pobreza también, correcto. A veces uno le faltan muchas cosas y digamos, tiene privación de muchas cosas, pero otra cosa es ser mendigo, otra cosa es ser indigente, ¿correcto? Y tener que pedir ayuda en la calle al transeúnte. Eso está pasando allí con estas personas. Entonces, ahora, en medio de toda esa situación, de Esmirna y de Filadelfia, se plantea que son lugares donde Satanás instigaba a las sinagogas locales a la blasfemia y a la mentira. Mire lo que dice allí en el 2:9. Yo conozco tu tribulación, tus obras y tu tribulación y tu pureza, pero tú eres rico. Y blasfemia a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y en el 3:9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo les haré que vengan y se postren a tus pies y que reconozcan que yo te he amado. Ahí está. Entonces, se dice la famosa frase de Pablo allí en Efesios, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ya? Entonces, allí, hay que recordar que tenemos una lucha contra seres espirituales, ¿correcto? Que esos es Satanás y sus huestes utilizan al enemigo, a los sistemas que están a favor de ellos, al servicio de ellos, para dañar desde esa perspectiva al cristiano, ¿ya? Y que nosotros tenemos que entender eso y tener una lucha en la espiritualidad, en el mundo espiritual, ¿correcto? No utilizamos armas, no utilizamos la fuerza, la violencia, sino que utilizamos es el poder del espíritu para pelear contra eso. Entonces, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, como dice el texto. Esas iglesias debían entender esa parte, ¿ya? Y estar alerta, porque Satanás va a motivar, reitero, todos esos sistemas que tiene a su favor, ¿ya? Para dañar al pueblo del Señor. Muchas de las personas serán encarceladas. Luego de ser encarceladas, por lo general lo que venía era la condena a muerte. Entonces era bastante complejo este tema allí. Obviamente, como seres humanos, va a haber temor.
claro que sí, ni más faltaba. Eh, ya que uno tenga que morir por la causa del Señor, que Dios nos ayude, si eso llegara a pasar con nosotros, ¿no? Y a no flaquear en ese momento, sino a decir, sí, entrego mi vida por el Señor. Pero no es nada fácil, no es nada fácil. Cuando viene el momento de la posibilidad de la muerte, es muy complejo. Recuerdo, quiero hacer aquí un paréntesis y una infidencia. Recuerdo una vez que me robaron, estaba en Bogotá, estaba en la casa de mis padres y una hermana iba a ir a un retiro espiritual y tenía que estar muy temprano allá, estaba todavía oscuro y yo saqué el carro del garaje allí de la casa y lo estacioné allí, me bajé para cerrar la puerta del garaje y cuando me bajo, dos tipos me tenían armas así en la cabeza, acá. Ahorita me río, pero tener un arma en la cabeza es muy, muy fuerte. O sea, usted dice, es más fácil morirme que seguir vivo. Y bueno, el carro estaba prendido, tenía las llaves allí, no se robaron el carro, se robaron el celular y otras cosas. Pero es una situación muy fuerte allí. Estoy hablando de cuando uno siente la muerte ahí cerquita. Allí las cosas se piensan, ¿no? Entonces, obviamente había temor en el corazón de los creyentes normal, como todo ser humano, ¿ya? Pero reitero, las promesas son de bendición para las personas que pierdan su vida por causa del Señor, ¿ya? Ellos reitero, muchos de ellos tuvieron que soportar la confiscación de sus bienes, sus propiedades, sus empresas y la pobreza extrema, calumnias, porque los calumniaban para poderlos condenar, obviamente. Es decir, sacaban aspectos que tenían ciertos aspectos de ciertos, digamos, elementos de verdad, pero que los llenaban con mentiras y terminaban entonces destruyendo allí a las personas. Entonces, y bueno, Dios dice que todo esto está para probar la fe en Él, ¿no? Bastante fuerte allí. Dice, y pasará en tribulación 10 días. La palabra para tribulación es clipsis, clipsis. Y por lo menos hay una indicación de la duración de la tribulación. Ahora, no son 10 días de 24 horas, ¿correcto? No sabemos cuánto es ese periodo, es decir, qué tan grande o qué tan corto es ese periodo de sufrimiento. No es ni corto ni largo, no sabemos tampoco. El asunto es que lo que quiere decir allí es que eso va a concluir, que eso no va a ser para siempre. Podría referirse, aquí estoy especulando, podría ser una interpretación, porque los diez gobernadores allí, emperadores del Imperio Romano, después de Jesucristo, los 10 que siguieron, todos persiguieron al cristianismo. Es por allá hasta el siglo cuarto después de Cristo, con Constantino, que recordarán ustedes que recibe la visión o el sueño y dice, bajo este signo vencerás. Y entonces la iglesia cristiana pasa de ser la iglesia perseguida a ser la iglesia imperial. Y ahí cambia radicalmente su condición, ¿correcto? Pero podría referirse también a esos 10 emperadores, no sé. El asunto es que, reitero, lo que se quiere decir es que es un periodo de tiempo que ya ha establecido cuándo va a terminar y que sin duda va a concluir, ¿ya? Esmirna era una ciudad que se había caracterizado por su fidelidad, primero al imperio griego, que fue primero el imperio griego y luego el imperio romano, y Esmirna estaba allí trabajando con ellos en fidelidad. Por eso, ahora el Señor les dice que sean fieles, que Él es el testigo fiel y que ellos también deben ser fieles a Él, ¿ya? Entonces, aquí se plantea también la fidelidad de ese testigo. Entonces, si ustedes han sido capaces de ser fieles, o Esmirna ha sido capaz de ser fiel a esos imperios con toda su tiranía, con toda su perversidad, cuanto más sean fieles ustedes a Jesucristo, que también es fiel para con ustedes, ¿ya? Y el vencedor dice que no lo va a afectar la segunda muerte. El tema que vamos a trabajar después de este de las iglesias es el de la muerte.
Y la primera muerte es obviamente esta separación de la parte inmaterial de la parte material de nosotros. Esa división y este cuerpo, entonces, muerto allí. Pero la segunda muerte es lo que nosotros vamos a hablar de el estar aislado de Dios para siempre. Esa es la segunda muerte, ¿ya? Entonces, eso es lo que se trabaja allí. Bueno, estamos trabajando el mensaje a las 7 iglesias y bueno, vimos hoy Éfeso y Esmirna. Las próximas clases seguimos viendo el mensaje a las otras iglesias. ¿Listo? Estamos en contacto. El Señor les bendiga, que estén muy bien. Un abrazo y muchísimos éxitos.